Jesús nos invita en el Evangelio a acercarnos a Dios con humildad. Solo así podremos experimentar su amor, reconociendo que lo que somos es por su gracia y no por nuestros méritos. De pie, por favor, y entonemos el aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En alguna otra homilía ya hemos hablado de este librito de la primera lectura el día de hoy, del libro del Eclesiástico, o también conocido como del Siráside. Este librito fue escrito por un anciano, lo escribió, empezó él a reunir toda la información de su pueblo, de su sabiduría, y empezó a escribirlo en su lengua natural, que era el hebreo. Después de que termina algunas líneas, lo pone por allí y se murió el anciano. Mucho tiempo después, uno de sus nietos, buscando en las cosas del abuelo, se encontró con este librito y empieza a verlo y se maravilla por el libro, porque primero está escrito por su abuelo. Creo que cuando un anciano, dicen, empieza a escribir, el anciano ya no escribe con la mano, escribe con el corazón, porque sabe que muy pronto se encontrará con el Señor. Y entonces deja de darle gusto a los demás y lo único que quiere es sacar de su corazón todo aquello que ha reservado a través de la experiencia. Por eso, abuelos, pónganse a escribir, porque lo que trae en el corazón es oro para sus hijos y para sus nietos. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. El nieto va, encuentra este libro, se maravilla y dice: tiene que saberlo todo mundo. Y entonces empieza a traducir del hebreo al griego. El prólogo del libro del Eclesiástico es maravilloso, cómo este nieto empezó a redactar. ¿De qué habla el libro del Eclesiástico? Del hombre de fe, del hombre del éxito.
así en pocas palabras. ¿Cuál es y cómo enfrenta un hombre de fe todas las realidades de este mundo? El dolor, el fracaso, el éxito, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Este hombre, son cerca de 50 capítulos, empezó a redactar. Yo los invito a ver ese libro, si no han tenido la oportunidad, se van a maravillar, porque entonces empiezas a descubrir cómo enfrenta. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué los buenos sufren y los malos no? ¿Por qué los buenos, entre más me acerco a Dios, más cosas me pasan? No sé si alguno de ustedes se ha preguntado eso. Pues entonces, todas estas respuestas las encontramos en este libro. Y es muy interesante que hasta cosas de la vida ordinaria, para los jóvenes les dice, ¿quieres encontrar la mujer de tu vida? Y da 5 elementos muy concretos para encontrar a la mujer de tu vida. ¿Qué tal, chicos? ¿Les interesa? No les voy a decir, por supuesto, dónde está, para que por lo menos por morbo vayan a buscar y vean todo el texto, pero es maravilloso. Está escrito con la sabiduría de un pueblo. Por lo tanto, no es el ingenio de un anciano, es la historia de un pueblo que Dios escogió y que ha depositado su sabiduría. Entonces, está probado. El día de hoy nos habla sobre Dios. Este anciano nos dice que Dios no se deja impresionar por las apariencias. Dios ve el corazón del hombre. No menosprecia a nadie, menos al pobre. Escucha las súplicas del oprimido, de ese que está pasando por momentos difíciles, de esa persona que parece que Dios no le escucha. Ese es el que Dios ha escogido para ser escuchado. Dios nunca abandonará la oración del huérfano ni de la viuda. Y nos presenta eso: el pobre, el oprimido, el huérfano y la viuda. Cuando ellos levantan la voz a Dios, llega al corazón de Dios. No sé si alguna vez ustedes le han dado una moneda a un pobre y el pobre te dice, Dios te bendiga. Pues Dios te bendice en ese momento, porque ese pobre está aquí en la Escritura, está elevando su oración a Dios y está llegando al corazón, y en ese mismo momento no hay burocracia en el cielo. Directamente en ese momento Dios te bendice. Tú pensaste que le ibas a ayudar al pobre y la sorpresa es que el pobre te ayudó a ti. Esa es la lógica de Dios, es la lógica de este texto. Dios nunca desoye al humilde. El humilde, la oración del humilde atraviesa las nubes. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa y ir a Belén, donde está el lugar donde el niño Dios nació. Es una catedral 2 veces más grande que la de aquí de nosotros, de Saltillo. Y toda esa catedral tiene una sola puerta para entrar a esa catedral. Y la puerta está pequeña, sí, chica, a tal grado que todo el que quiere entrar a esa catedral tiene que inclinarse para poder entrar. Si no te inclinas, no entras. Le llaman la puerta de la humildad. Humus significa tierra. La humildad es que te reconozcas que eres de tierra. Ah, no, pues entonces no entras al lugar donde el Señor, por la historia, nos dice que nació. Pero si te inclinas, si te haces tierra, entonces podrás entrar para disfrutar de ese momento. Esa es la humildad. La humildad es, tenemos muchas razones para estar separados unos de otros. Estatus social, títulos profesionales, hay tanta, este mundo nos propone cada día más elementos para que cada quien esté en su mundo. Sin embargo, el Señor nos pone una razón para estar juntos, es la humildad. Cuando uno es humilde y descubre que yo soy de tierra y también el que está enfrente de mí, entonces empezamos un diálogo, porque entonces empezamos a hablar de una dignidad de que somos iguales. Esa es la primera lectura el día de hoy, un anciano. ¿Vamos bien hasta aquí? La segunda lectura
está escrita por San Pablo a Timoteo. ¿Cómo se imaginan ustedes a San Pablo? ¿Tienen una idea de San Pablo? La mayoría de las veces cuando pregunto cómo ven a San Pablo, pues oigan, un hombre fuerte, un hombre arrogante, un hombre que se convirtió a Dios. Sí, pero cuando ya escribe esta carta, San Pablo era un anciano, estaba enfermo, estaba encarcelado y aparte estaba solo, lo habían abandonado muchos de sus discípulos. Es un hombre, un ancianito allí tras unas rejas. Imagínense esta escena. Tiene toda la razón y todas las razones de este mundo para que su corazón esté lleno de rencor. Me abandonaron, yo todo lo que hice por ustedes. Sin embargo, este hombre, este anciano, estas cartas de Timoteo, por eso cuando les digo que cuando un anciano escribe, escribe con el corazón. Son las cartas más preciosas de Pablo, porque está hablando con el corazón a su discípulo amado, a Timoteo. Para mí ha llegado la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida, ya está a punto de irse, le quedan cerca de 2 meses para que le corten la cabeza a Pablo. Él sabe perfectamente que su vida en esta historia le queda muy poco. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida. ¡Qué maravilla! He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. ¿Quién de ustedes puede decir esto hasta este momento? Sé que son muy humildes, pero sé que muchos de ustedes les ha costado mucho su vida, como Pablo, y con tranquilidad pueden levantar la mano. Como sacerdote, una de las gracias que Dios me ha dado es acompañar a mucha gente, y digo mucha gente, y eso es una gracia de Dios, en sus últimos momentos de vida. En un principio, cuando era un joven sacerdote, me maravillaba cuando la mamá le decía a los hijos, no se preocupen, la mamá allí a punto de morir, no se preocupen, no estén tristes, voy a estar con ustedes. Y esa mamá trataba de darles aliento a los hijos. Los voy a estar esperando. Una de las cosas es cuando en una ocasión, no hace mucho, escuché a una niña que le dijo a su papá, papá, no llores, tú me dijiste que existe el cielo, allá voy a estar con Diosito. No llores. Imagínense el pobre papá cómo se encontraba. La niña falleció, por supuesto. Pero ¿cuántos y cuántas he tocado en esos momentos cuando podemos pensar que en esos momentos se nubla, se oscurece? Pero para quien tiene fe como Pablo, sabemos perfectamente que esta historia no se termina con la muerte, que esta historia tiene la recompensa de los justos, y la maravillosa recompensa es cuando nosotros nos permitimos vivir la experiencia de que nuestra mirada vaya más allá y poder descubrir que vale la pena luchar en el combate, que vale la pena ser fiel a Dios, que la recompensa es en esta vida y en la otra. Todos me abandonaron, estuve en los tribunales, nadie me ayudó. Que no se les tome en cuenta. Fíjense bien, el Señor nunca me ha abandonado. El Señor siempre se irá librándome de todos los peligros. Son las palabras de Pablo. Cuando pensaron que estaba solo, es cuando más acompañado estaba. Esa certeza de Pablo, que espero la estén viviendo ustedes, que no sea solamente de oído. Espero que realmente vivas esta experiencia como Pablo, decir, en cada paso que doy, allí está Él, en cada decisión, en cada momento.
su amor, su misericordia, su sabiduría, su gracia, su fortaleza. Esa seguridad. No puede haber un cristiano que diga, mis pasos son solos, porque pobre de ese cristiano. Me abandonaron, pero ¿saben qué? Nunca estuve solo. Y el mismo que me defendió es el mismo que me seguirá defendiendo. Esa seguridad que tiene Pablo de sobreponerse a todos los momentos difíciles. Y finalmente, hermanos, la parábola que el día de hoy del Evangelio escuchamos, una parábola maravillosa, cuando Jesús quiere explicarnos quién es el prójimo, nos habla sobre la parábola del buen samaritano, de aquel que estuvo tirado y se detuvo, lo recogió y lo llevó a una posada. Dice, ese es el prójimo. Cuando a Jesús lo critican por la gente con la que está a su lado, y por qué tu maestro come con publicanos y pecadores, Jesús habla sobre la oveja perdida. Cuando Jesús quiere iluminar la situación de la soberbia, entonces habla sobre el publicano y el fariseo. Dos hombres, y les pido por favor que tenemos que entrar a este texto. Imaginemos los dos hombres que entran al templo. Un fariseo. Fariseo significa separado. No es que lo hayan separado, él se separó de los demás. Tú no eres como yo, entonces se fue retirando y solamente se quedó con unos pocos. Esos son los fariseos. No solamente los que saben de la ley, sino aquellos que no se quieren contaminar, y es un público muy pequeño, aristócrata, podemos llamarlo así, separado por las características que tienen. Y un publicano, el publicano es un recaudador de impuestos, un traidor de su pueblo, un hombre que le quita el dinero a su pueblo, se queda con una parte y la otra se la da al imperio. Estos dos hombres se acercan a orar. El fariseo, el separado, decía, oraba en su interior, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no como algunos, sino como los demás, nos incluye a todos. No soy como todos ustedes, ladrones, injustos, adúlteros, no soy como ustedes. Ayuno 2 veces por semana, la ley decía que nomás una vez, pero yo ayuno 2 veces. Y pago el diezmo de todas las ganancias. El diezmo era solamente para ciertos artículos, él lo pagaba, es decir, soy demasiado generoso, soy demasiado bueno. Ese hombre se acercó a Dios no para alabar a Dios, sino para alabarse a sí mismo, para decirle a Dios, oye, apláudeme, te estoy haciendo un favor de que yo venga aquí, no te necesito para salvarme, tengo lo suficiente, lo necesario. Ese hombre no necesitaba nada de Dios, nada. Se fue a presumirle delante de Dios y a decirle todo lo que había hecho. En cambio, el publicano estaba allí, no levantaba los ojos, lo único que era golpearse el pecho, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dice que cuando salieron, uno salió justificado y el otro no, porque el que se humilla es enaltecido y el que se enaltece será humillado. Hermanos, ¿de qué hablamos con Dios? Muchas veces podemos correr el riesgo de que haya un monólogo. Me presento a Dios y hablo con Dios, pero no estoy hablando con Dios, estoy hablando conmigo mismo. Estoy reconociendo todo lo que hago, lo que he hecho. Estoy presumiéndole a Dios mi vida. Qué bueno que has hecho cosas buenas. Este hombre empezó muy bien. Te doy gracias. Empezó maravillosamente, pero poco a poco se fue perdiendo en su egoísmo, en su soberbia, a tal grado que unos momentos en los cuales pudo haber aprovechado, no lo hizo. Bien, hermanos, las lecturas del día de hoy
nos invitan a descubrir que Dios siempre está atento a nuestra oración, que Dios nos permite compartir unos momentos en los cuales tenemos que presentarle con humildad. Es lo único. El único ingrediente para que Dios nos escuche es ser humilde, es postrarte ante Él y decirle: Señor, esto es lo que traigo en el corazón. Y entonces Dios escuchará nuestro ruego y seguramente nos concederá aquella gracia que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre, que ha creado el cielo y la tierra?